Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bendecidos. Bueno, vamos a continuar nuestra jornada en esta tarde en torno al tema de la sinodalidad, aquí con el compañero y amigo Rafael. Para los que ya estuvimos desde la mañana, fue una experiencia muy rica, muy profunda, por supuesto una experiencia que siempre desafía, convoca, pero también anima mucho, ¿no? Para los que se han sumado en esta hora de la tarde, especialmente los y las jóvenes, ¿no? Sean todos muy bienvenidos. Son jóvenes de la REJOV y algunos del IBR, del Instituto de Vida Religiosa, ¿no? Como estamos en tiempo de vacaciones, algunos se fueron de vacaciones, ¿verdad? Baikopea, ¿qué es lo que significa eso? Pero bueno, aquí estamos. Entonces, este encuentro, solamente decir que se da un poco en el marco de los 10 años, ¿no?, del servicio del Papa Francisco como Papa, y en ese marco nos juntamos también en torno a un tema que él, más que tema, estuvimos viendo, es un modo, un estilo, no del todo nuevo de ser iglesia, porque después lo vamos a escuchar seguramente con Rafael, pero sin embargo él nos anima a volver a la raíz, a volver a nuestra historia, incluso, ¿no?, eclesial, como hemos nacido, recuperar esa dimensión, por sobre todo una dimensión abierta, una dimensión circular, inclusiva, de ser iglesia. Entonces, en ese marco de la celebración de los 10 años del pontificado del Papa Francisco, también nos reunimos nosotros en esta jornada y particularmente esta tarde para escucharnos. Le vamos a escuchar a Rafael, pero también escucharnos entre nosotros, a ver cómo nos estamos encaminando, cómo estamos participando incluso en este proceso de preparación del sínodo, de la sinodalidad. Entonces, quiero presentarle brevemente a Rafael, que le tenemos aquí. Capaz que muchos ya le conocemos, pero desde las pantallas, ¿no?, que normalmente él está muy vinculado al tema de la preparación del sínodo y de la misma sinodalidad. Entonces, Rafael es laico, venezolano, es teólogo, ¿no? Y él forma parte de la Comisión Teológica de la Secretaría General para el Sínodo de los Obispos, ¿no? Además, forma parte también de los miembros del CELAM y del equipo de teólogos y teólogas de la CLAR. Así que es un lujo tenerle a Rafael, que va profundizando este tema de la sinodalidad, no solo él a nivel personal, sino también va compartiendo su experiencia con la Iglesia, por sobre todo en América Latina y el Caribe, ¿no? Así que muchas gracias, Rafael, una vez más bienvenido, y bueno, nos quedamos con él para escucharle y después escucharnos entre nosotros también. Nos acompaña también la hermana Nancy Fretes, a quien le conocemos, es una compañera, amiga. Son compañeros, ellos sí que son compañeros porque son teólogos, ¿no? Nosotros así entramos de prepo nomás como compañeros, amigos, más en esta línea de la sinodalidad. Así que gracias también, Nancy, por acompañarnos y por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y además que con Nancy y con Máximo creo que tenemos una hermosa fraternidad. Y no voy a decir mi edad, pero a Máximo hace 27 años estudiamos juntos. 30, bueno, 30 porque hay que sumarle. Pero así es. El padre Máximo es provincial de los jesuitas. Fueron compañeros cuando nosotros nos conocemos con el padre Máximo cuando yo era postulante, o sea, 30 años atrás. Y después se conocieron con Rafael en Venezuela cuando estudiaron teología. De ahí viene
Así que mejor no decimos Bien, esta tarde quisiera compartir con todas y todos ustedes la Iglesia constitutivamente sinodal desde la perspectiva de lo que nos ofrece este camino sinodal que ha llegado actualmente a el Instrumentum Laboris, que es el documento de trabajo para la asamblea del mes de octubre, que es la primera asamblea dentro del proceso. La segunda, con la que termina todo el proceso, es en el 2024, igual en octubre. ¿Qué nos dice que podemos reflexionar no solamente en Roma, sino en nuestros ámbitos de estudio, casas, pastorales? Porque si vemos que dice constitutivamente, es porque es algo que define a la Iglesia y no algo que solo hace un sínodo por un periodo de tiempo. En ese contexto les quiero primero mostrar lo que vamos a ver, el proceso en las dos partes, pues, ¿no? Del proceso que se ha venido realizando, que lleva a este instrumento de trabajo, cuáles son los ámbitos que ofrece, las preguntas que nos pueden orientar para trabajarlas también cada uno y una en las casas, en las comunidades, especialmente cuando a veces no saben ni que hay un sínodo, porque el párroco o porque la persona que coordina la comunidad no ha hablado nunca de esto. ¿Cuáles son los ámbitos y las preguntas que ahí tienen en el 1 y 2 y 3 nos ofrece para el discernimiento? Luego, ¿cuáles serían esos desafíos? Algunos, porque son muchos, pero algunos que podemos agarrar del documento, y después cada uno puede ciertamente agregar muchos más de los que ahí aparecen. ¿Dónde estamos? Si la Iglesia es constitutivamente sinodal, no estamos ante un sínodo que reflexiona un tema y al terminar el proceso el tema ya lo pondríamos a un lado y vendría otro sínodo con otro tema. Es un sínodo sobre la Iglesia, no sobre un tema que ayude a la Iglesia. Es un sínodo sobre la Iglesia, eso significa que piensa a la Iglesia a su interno y a la vez a la Iglesia en la sociedad, en su totalidad entonces, ¿no? Por tanto, no es un mero tema, un simple tema ahí paralelo que podemos tratar. Y en este pensar a la Iglesia ha habido fases. El sínodo es la primera vez que se hace a lo largo de un proceso con fases. Y eso se hace así porque cuando el Papa reforma lo que es la institución del sínodo, en Episcopalis Communio, que es la constitución apostólica donde hace la reforma de lo que es un sínodo, dice que el sínodo no es un evento sino un proceso, y un proceso en distintas fases. Nosotros hemos vivido la fase diocesana, pasamos a la fase continental y caminamos a la fase universal. En este contexto estamos en no la mitad, un poquito más allá de la mitad, porque luego viene otra etapa más que llevaría a octubre del 2024. Como ven ahí, el proceso recorrido ha producido documentos, y el documento con el que se inició todo el proceso se llama preparatorio, que vale la pena leerlo y trabajarlo por muchos años porque tiene una fuerte carga teológica y pastoral y también reflexión desde la vida, pero enmarca muy bien lo que es la sinodalidad. Con eso se inició el proceso de la fase diocesana. Luego el documento que tenemos a la disposición en la página del CELAN, de la CLAR, el documento para la etapa continental de América Latina, hubo 7 documentos de distintas asambleas en todo el mundo, y esos documentos se usaron para escribir lo que es hoy el Instrumentum Laboris que tienen ahí, que es un documento de trabajo y discernimiento para la asamblea de octubre. ¿A qué nos invita como Iglesia más allá de un sínodo? Si leemos acá el primer texto tomado del Instrumentum Laboris, dice lo siguiente: el pueblo de Dios se ha puesto en camino desde que el Papa Francisco convocó a toda la Iglesia en sínodo el 10 de octubre del 2021, partiendo de los contextos y ámbitos vitales. Las iglesias locales de todo el mundo pusieron en marcha la consulta al pueblo de Dios.
a partir de la pregunta básica formulada en el número 2 del documento preparatorio. La pregunta que da inicio a todo el proceso sinodal es esa: ¿cómo se realiza hoy a diversos niveles, desde el local, diocesano hasta el universal, ese caminar juntos que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio de acuerdo con la misión que le fue confiada, y qué pasos nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal? Fíjense que la pregunta tiene distintos matices. Por una parte, habla que la pregunta se hace en el marco de la fidelidad al Evangelio. No es una pregunta meramente organizacional de cómo podemos funcionar mejor como institución. Pero en esa fidelidad al Evangelio se nos dice qué pasos nos invita a dar para crecer como iglesia sinodal, no simplemente como iglesia. Y cuando se dice iglesia sinodal, entonces implica cómo se dan relaciones en la institución eclesiástica que expresen la sinodalidad, cómo nos comunicamos, lo que se llama dinámicas comunicativas, escucha, discernimiento, en las organizaciones eclesiales, y cómo podemos pensar que nuestras estructuras, instituciones, tienen que entrar en un proceso de revisión en clave sinodal. ¿Qué pasos nos invita el Espíritu? Significa entonces avanzar, no quedarnos como estamos hoy en día como iglesia, sino redescubrir que esto es algo que define a la iglesia y para nosotros la redefine, porque para nosotros es nuevo, no para la tradición de la Iglesia Católica. Pero entonces tenemos que ajustar, por decirlo de alguna manera, la forma eclesial a una forma sinodal de ser. En el Instrumentum Laboris, como documento, se nos explica en el segundo texto que no se anula ni se absorbe toda esta riqueza, sino que se enraiza en ella y remite continuamente a ella. O sea, está hablando de que todos los documentos que están ahí, los que se han producido, no quedan descartados porque ahora llegamos al Instrumentum Laboris. Porque si el sínodo es un proceso, cada documento recoge lo anterior, da un paso adelante, pero como no podemos repetir todo lo que hay en los documentos anteriores y hacer que el documento sea largo, significa que siempre tenemos que releer todos los documentos, todo el proceso, porque hay cosas que en este de trabajo no se entienden si no se va al proceso, es decir, a los documentos anteriores. Esto es nuevo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que cuando se hace una asamblea hay un documento y ya nos quedamos con ese documento y se acabó, ¿no? Y aquí se nos está diciendo todos los documentos que hay que releer, retomar para poder entender muchas de las preguntas que se van a hacer en el Instrumentum Laboris. Continúa explicando la naturaleza de esto, y esto nos puede ayudar para hacer documentos también en nuestras propias comunidades, incluso para hacer trabajos cuando estudiamos. No es lo mismo hacer un trabajo solo donde reflexiono y escribo, hacer un trabajo donde hago una síntesis, integro y doy un paso más allá, y hago un trabajo con un grupo y no lo hago solo. Y en la iglesia también, no es lo mismo que el Papa escriba un documento solo a que haga una consulta y de esa consulta va construyendo los argumentos que aparecen ahí. Nos dice el Instrumentum Laboris, en comparación con el documento para la etapa continental, da un paso más. ¿Cuál es ese paso? Partiendo de las percepciones recogidas durante la primera fase y especialmente del trabajo de las asambleas continentales, articula algunas de las prioridades surgidas de la escucha al pueblo de Dios. Lo que tenemos acá son prioridades, y prioridades significa que la iglesia entiende que esas preguntas son cruciales para lo que pueda hacer de ahora en adelante. Y eso quiere decir que si yo estoy leyendo un libro, o estoy estudiando, o estoy reflexionando, o estoy orando, el contenido de estas preguntas debería estar presente ahí y preguntarme qué implica eso de lo que estoy haciendo para el futuro. Y el futuro es mañana y no es dentro de 10 años. En este contexto, fíjense la pregunta otra vez al final. El Espíritu, ¿qué nos dice para saber? O sea, lo que nos dice el Espíritu a las iglesias en plural. O sea, las diócesis, las iglesias particulares. Si yo vivo en una diócesis, es muy distinta a otra diócesis. Entonces, una pregunta de las que van a aparecer, en una diócesis se puede responder de una manera porque la prioridad es distinta ahí
y estamos hablando entonces de procesos de encarnación, de inculturación, de inserción, porque si no parto de mi realidad, bueno, estoy haciendo una teología o una reflexión abstracta que no tiene nada que ver con la realidad en la que vivo. Podemos traer acá a Congar, que nos dice lo siguiente, y que lo aplicamos perfectamente a lo que vivimos hoy como iglesia. Habremos de preguntarnos si será suficiente un ayornamiento, una actualización, o si no será necesaria alguna otra cosa. La pregunta se impone en la medida en que las instituciones de la iglesia arrancan de un mundo cultural que ya no podría tener cabida en el nuevo mundo cultural. Se crean en unas circunstancias específicas, respondiendo a una época específica. Cuando hay un cambio de época, las instituciones ya no pueden responder al nuevo mundo cultural. Nuestra época exige una revisión de las formas tradicionales que va más allá de los planes de adaptación o de ayornamiento y que supone más bien una nueva creación. Eso es el espíritu de lo que estamos viviendo hoy en día. Aparecida en el 2007 dijo que había un cambio de época, ¿no? Con la pandemia hay otro cambio de época. Eso quiere decir que en el 2007, cuando comenzó la pandemia, no podemos responder del mismo modo. O sea, en un tiempo tan corto y ya tenemos dos cambios de época. Entonces, si no asimilamos el primero, imagínense, estamos en otro adicional. Lo que está diciendo Congar es eso. Si yo estoy pensando en la iglesia desde la época y los signos de los tiempos de hace 15 años, y desde ahí la pienso hoy, estoy desconectado completamente y será una iglesia que no responda a la realidad del mundo actual. Pero eso es tan rápido que a la vez hoy tenemos que repensar aquello que repensamos porque hay otro cambio de época. Cuando entonces se da ese cambio, ¿qué supone? La pregunta que ven ahí, esas tres preguntas al menos que ayudan a pensar esta relación entre conversión y reforma. Primero, ¿qué pasos concretos puede dar la iglesia para renovar y reformar? Y dice muy precisamente, procedimientos, disposiciones institucionales y estructuras que permitan un mayor reconocimiento y participación de las mujeres, incluso en los procesos de gobierno y toma de decisiones, en un espíritu de comunión y con vistas a la misión. Fíjense las palabras, procedimientos, disposiciones institucionales y estructuras. No me está hablando de algo abstracto. Procedimientos son cosas concretas. ¿Cómo se procede para cualquier cosa en la iglesia? Tengo que revisarlo. Procedimiento para tomar una decisión, para discernir, para analizar la realidad. Un proceso de lo que puede ser un procedimiento de cómo descubro mi propia vocación y cómo puedo ir entendiendo que un carisma determinado es o no es algo que yo puedo asumir como forma de mi vocación. O sea, procedimientos va desde lo más organizacional hasta lo más personal en los modos de proceder para discernir algo y para tomar decisiones. La segunda dice, una iglesia sinodal necesita vivir la corresponsabilidad y la transparencia. ¿Cómo puede esta toma de conciencia servir de base para reformar las instituciones, las estructuras y los procedimientos a fin de consolidar el cambio en el tiempo? ¿Cómo puede esta toma de conciencia, si ni siquiera estoy consciente dónde estamos como iglesia en camino a la búsqueda de un modelo sinodal, cómo puedo plantear entonces una renovación, conversión y reforma si ni siquiera sé qué está pasando en la iglesia o qué se necesita en la iglesia? Entonces, por eso la pregunta nos ayuda también a ver como iglesia todos y todas si estamos en conciencia, si tenemos conciencia de lo que estamos viviendo como institución y no simplemente hacemos cosas y hacemos cosas y hacemos cosas. Y la tercera dice, la sinodalidad forma parte de la reforma continua de la iglesia, sabiendo que es principalmente a través de su reforma interna en la que la sinodalidad desempeña un papel esencial.
cómo la Iglesia Católica se acerca a los demás cristianos. La reforma permanente que tiene citado Unitatis Redintegratio, UR, del concilio, en los números 4 y 6 dice que la Iglesia está en una perenne reforma por fidelidad a Jesucristo. Y eso lo cita exactamente igual el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. O sea que sinodalidad no es un proceso que se inventa hoy de conversión y reforma, responde al Concilio Vaticano II, responde a una recepción de ese concilio en el pontificado de Francisco, y todo eso responde a una fidelidad concreta en cada tiempo a Jesús de Nazaret. En otras palabras, si no reformo la Iglesia, no soy fiel a Jesús de Nazaret. Así de blanco y negro es la realidad, porque, como decía, no es un hecho organizacional simplemente como lo puede hacer una corporación o lo puede hacer una empresa para ser más eficiente. Esta reforma es por fidelidad a Jesús de Nazaret, es decir, lo que está en juego es nuestra propia realidad como seguidores de Jesús. Aparecida, la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano dice en el 367, reformas espirituales, pastorales e institucionales, integral, ¿no? No solamente institucionales, no solamente pastorales. Porque si yo cambio el modelo de ser iglesia, eso afecta a todo. Y no puedo cambiar algo y decir, no, eso no afecta, sino eso nada más. Entonces se trata de una reforma porque es integral. Y dice en el número 365, lo más duro que podemos escuchar, dicho además por obispos, porque es la conferencia de Aparecida, dice, abandonar estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe. Los obispos latinoamericanos en el 2007 dijeron eso, no yo. Entonces, estructuras caducas, ¿cuáles son? Y caducas dice abandonar, no dice vamos a pintar la pared, no dice vamos a renovar un poquito aquí, un poquito allá. Hay estructuras que pueden ser renovadas, hay estructuras que podemos mejorar, pero hay estructuras caducas, la razón es transmisión de la fe. Para poner un ejemplo, estamos con todo este redescubrir, porque ya existía, pero en la iglesia es como una especie de novedad, de la realidad digital, comunicacional, online y todo esto. Resulta que no hay una pastoral que esté pensando eso, transmisión de la fe. Entonces, si mi estructura no integra esa realidad de los signos de los tiempos actuales, es caduca. ¿Por qué? Porque no puede transmitir la fe a quienes hoy en día viven cotidianamente, no que usan, viven, como me decía un influencer, tú usas el internet, yo habito en el internet, relaciones, yo uso el internet, él habita el internet. Entonces son transmisiones de fe muy distintas, ¿no? Porque no es la página web que colgué en una parroquia para informar a qué hora son las misas. Eso no es el mundo digital ni la pastoral digital. Entonces ahí tenemos un ámbito donde hay un ejemplo concreto de cómo muchas de nuestras estructuras son caducas si no integran esa realidad porque perjudican la transmisión de la fe. O sea, no son atractivas para poder comunicar la fe. Para discernir esto, el Instrumentum Laboris nos da 15 preguntas porque está pensado para una asamblea donde se van a discernir estas preguntas y se dan 5 preguntas por bloque, son 3 bloques de preguntas. El primero gira en torno a la palabra comunión. Dice, ¿cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad con toda la humanidad? Da 5 preguntas, ahora saco después las prioridades de las preguntas, ahorita vemos el bloque, ¿no? En esa primera sección empiezan las divisiones de las 5 preguntas con B1, esa es la parte, B1.1 es la pregunta de esa parte y la que sigue abajo es la segunda pregunta que ayuda a discernir las prioridades que se mencionaron. Entonces fíjense en lo práctico todo lo que puede decir, eso es una ficha que se llama, todo lo que puede decir esa pregunta. ¿Cómo alimentan la comunión en una iglesia sinodal al servicio de la caridad, el compromiso por la justicia y el cuidado de la casa común?
Esa es la pregunta. En una iglesia sinodal, respuestas que ayudan a prioridades, no respuestas que solucionan la pregunta. Los pobres ocupan un lugar central, especialmente en condiciones de indigencia y exclusión social. Un primer ámbito de reflexión. Cómo en nuestras estructuras, en nuestras instituciones, en nuestras comunidades, hoy se da eso. No es decir, sí, hemos optado por los pobres, no. ¿Cómo se da eso hoy? ¿Cuáles son esos rostros? ¿Cuáles son esos nombres que implican esa opción por los pobres? Una iglesia sinodal es un instrumento de Dios para la liberación y promoción de los pobres. Fíjense, una iglesia sinodal es un instrumento, una mediación para. ¿Por qué? Y antes no lo era, porque lo sinodal, como iremos viendo, me está aportando una visión de una iglesia donde ese otro y esa otra no es un objeto recipiente, y cuando digo opción por los pobres es porque tengo un comedor donde le doy comida o un centro de asistencia humanitaria donde les recibo para darle ropa, ¿no? ¿Cómo llevamos a una relación sujeto-sujeto esa opción? Entonces fíjense que una iglesia sinodal, lo sinodal me aporta un ámbito de reflexión que da un paso más en esa opción latinoamericana por los pobres, porque la pregunta no es cómo opto como tal, sino cómo nos relacionamos sujeto a sujeto, porque el pobre no es un recipiente de una acción social de la iglesia. Entonces cambia, ¿no?, el discernimiento. Los movimientos migratorios, la casa común. Entonces, esta primera ficha, ¿qué nos está diciendo? La segunda interrogante de abajo. Caminar juntos significa no dejar a nadie atrás y ser capaces de seguir al ritmo de los que peor lo pasan. ¿Cómo podemos crecer en nuestra capacidad de promover el protagonismo de los últimos en la sociedad y en la iglesia y en la sociedad? Caminar juntos significa no dejar a nadie atrás y ser capaces de seguir el ritmo de los que peor la pasan. El ritmo. Entonces me está hablando nuevamente, relaciones, dinámica. No es que yo llego, ya monto una obra y le doy. Ahí no hay ningún ritmo que coincide. Es una metáfora para decir los procesos, en la medida en que nos constituimos sujetos, van dando a esa opción por los pobres un rostro sinodal, una manera de proceder sinodal, que no es simplemente aquí tengo una obra y allá vienen los pobres a facilitarse de esta obra. Por tanto, implica una conversión en nosotros como iglesia y una reforma que nuestras estructuras deben hacer para proceder de un modo distinto. Otra pregunta que hace: ¿cómo puede una iglesia sinodal hacer creíble la promesa de que el amor y la verdad se encontrarán? Muy linda, ¿no?, la pregunta. ¿Por qué habla del amor y la verdad? Porque la inclusión es cuando la verdad se vive desde el amor, no cuando la verdad se absolutiza y entonces el amor queda supeditado a la verdad absoluta y universalista. Entonces me está planteando algo muy serio la pregunta, porque me está colocando la situación concreta de la otra persona antes que el principio universalista al cual estábamos acostumbrados hace 15 años, cuando se nos decía que la moral era moral de absolutos y universales. Entonces yo no veo el caso concreto, sino que simplemente aplico un principio universal a cualquier persona independientemente. ¿Ven la implicación de una pregunta tan linda así hecha, no? Implica un cambio de mentalidad. Entonces, el instrumento en Laboris está apuntando no a que demos respuestas, sino a que revisemos nuestras propias maneras de relacionarnos y cómo nuestras propias instituciones hacen esa inclusión, en este caso, real. Si yo voy a una parroquia y nada más recibo a quienes yo creo que tienen que ir a la parroquia, o a quienes yo me siento cómodo, o a quienes yo coincido en el modo de pensar, bueno, ¿cómo está esa relación amor y verdad?
Aquí tenemos entonces una pregunta que tiene una connotación moral, pero no me la está planteando desde lo moral estricto, sino desde el nivel relacional, lo sinodal, que implica esta construcción de lo comunitario del otro como sujeto. Ahí tienen otra serie de preguntas que después les compartirán en el PowerPoint. Voy a dar ahorita prioridades para al final centrarme ya en la reflexión global, ¿no? Un segundo bloque es la corresponsabilidad, una palabra que se rescata en el sentido sinodal que tiene, porque hemos escuchado 1000 veces corresponsabilidad y a veces se le entendía como que yo ayudo a quien tiene la autoridad o quien me pide ayuda en la iglesia. Si no me piden ayuda, yo no me meto. Corresponsabilidad implica una dinámica donde las dos o los dos o la comunidad es corresponsable. Ambos y todos tienen la misma realidad bautismal que genera derechos y deberes. Entonces la corresponsabilidad no es la ayuda que puedo dar, implica un deber y un derecho de cada sujeto en la iglesia. Entonces me cambia el modo de relacionarme otra vez y dice en la misión. No hay objetos recipientes en la misión. Y para poner otro ejemplo, ¿cuántas pastorales juveniles son realizadas con los jóvenes? No con los jóvenes que estamos en la iglesia, me digo yo joven también, sino con los jóvenes con quienes trabajamos, que se sientan con nosotros en la mesa a pensar la pastoral, o es que la pensamos nosotros y después vamos a donde están esos grupos juveniles y se las damos. Entonces, la corresponsabilidad en la misión, ¿cómo hago de ese trabajo en conjunto que el otro sea sujeto, incluso hasta en el pensar su propio plan pastoral? Eso es algo también que nos pone a discernir. Y en esa corresponsabilidad, la pregunta, fíjense que central es cómo compartir mejor los dones y las tareas al servicio del Evangelio. Muchas veces pasa, tanto en la vida diocesana como en la vida religiosa, que en la formación se le dice a alguien, no haga eso porque usted haciendo eso es muy soberbio. Y resulta que lo que estoy haciendo es anulando a la persona, porque eso que puede ser lo que mejor podía contribuir a hacer, le estoy diciendo, ¿no?, con un lenguaje pseudo cristiano, no haga eso, lo maté, le maté su manera de expresar su vocación. Lo sinodal es que eso sea descubierto en cada uno de manera que todos nos completemos, reconociendo que lo mejor que hace alguien no le quita al otro, porque el otro necesita de eso, así como yo necesito de lo mejor que hace la otra persona. Entonces no se trata de anular, sino de ejercer esta manera de compartir los dones y las tareas al servicio del Evangelio. Algunos ejemplos de este bloque que nos ofrece el Instrumentum Laboris. ¿Cómo podemos caminar juntos hacia una conciencia compartida del significado y el contenido de la misión? Fíjense que en algunas de las fichas, cuando vean el PowerPoint, hay cosas que se van repitiendo porque son preguntas que buscan distintas perspectivas cuando se trabaje. Entonces, por ejemplo, ahí tienen la sinodalidad es constitutivamente misionera y la misión misma es sinodal. El deseo de llegar a una iglesia pobre y para los pobres, renovación de los ministerios, carismas y vocaciones, el nuevo reto de la realidad del mundo digital de hoy. ¿Cómo podemos entonces caminar en esta conciencia compartida de la misión? Hay que identificar cuáles son esos retos que la misión hoy nos coloca. Y fíjense que si leemos donde dice pobre, iglesia no dice para los pobres, sino pobre y para los pobres, implica algo muy distinto a simplemente decir una iglesia que opta por los pobres. Entonces son pasos que se van dando que nos ponen a pensar. Pero me detengo en esto donde dice renovación de los ministerios, carismas y vocaciones, que nos toca más cercano a los que estamos acá, porque carismas, ministerios y vocaciones uno cree que es algo fijo, que ya se definió,
En el caso de una congregación, ya el fundador dijo lo que tenía que decir, y así como lo dijo hace 200 años, se sigue el día de la actualidad, pero con un cambio de lenguaje y ya está. Resulta que eso no está entonces en esta línea que venimos diciendo de que la Iglesia siempre necesita en cada cambio de época pensarse, insertarse, inculturarse, renovarse, reformarse. Y eso no significa que pierda su tradición. Lo hace a la luz de la tradición, pero en épocas nuevas. Entonces, cuando me está diciendo eso, ¿cómo pensamos hoy en día que los carismas, que los ministerios no pueden ser de la misma forma, no el contenido y la sustancia, la forma como han sido antes de este último cambio de época? Entonces, fíjense que son preguntas de urgencia, porque es ya cuando debemos pensar esos cambios. No es dentro de 2 años o dentro de 5 años. Y cuando dice ministerio, es un ejemplo claro. ¿Cuáles ministerios nuevos para una iglesia sinodal se requieren? Cuando Pablo VI creó los primeros ministerios instituidos, Francisco retoma ese espíritu de los ministerios instituidos y crea ministerios instituidos. Para poner un ejemplo, el del catequista, cuando él hace ese ministerio, no es lo mismo decir que el catequista lo está haciendo como un servicio a como un ministerio instituido. Y entonces hay gente que dice, bueno, pero igual que el lectorado, ya tenemos años leyendo en la Eucaristía, ¿cuál es la diferencia? Un ministerio instituido, primero tiene un rito que instituye. El obispo instituye para la diócesis ese ministerio, no es para una comunidad solamente. Luego es estabilidad, implica estabilidad, está instituido. Y esa estabilidad y ese ministerio a través de un rito me coloca una parroquia entre un ministerio ordenado y uno ordenado, los dos son ministerios. Me rebalancea las relaciones en la parroquia. No es lo mismo una parroquia ministerial, donde exista diversidad de ministerios, a una parroquia donde esté el ministerio ordenado, es el único ministerio. Entonces, un simple cambio no cambiará la totalidad de la iglesia, pero empieza a rebalancear relaciones. Una iglesia sinodal busca este rebalanceamiento de nuestras relaciones en las estructuras. Si decimos vocaciones, porque dice que también se requiere una renovación, y las vocaciones, si alguien las entiende como una especie de llamado unidireccional, Dios me llamó a mí y me sacó de aquí y me puso acá, bueno, esa es la vocación de preconciliar, me imagino yo, porque no hay relación con la comunidad. Dios no me saca para ponerme acá y entonces la comunidad me sacó de la comunidad. La vocación es un servicio que se descubre desde y en favor a una específica comunidad. Si yo no vivo en ninguna comunidad y si no emergo de una comunidad y me meto en un cuarto, me frustro, no hay vocación. Entonces la vocación supone repensar qué entendemos por vocación. Porque todo el mundo dice, sí, esta tiene vocación, todo el mundo tiene vocación. ¿Qué significa eso en una iglesia sinodal? Y un caso concreto es que en el primer milenio, y todavía hoy en algunas diócesis europeas, poníamos el ejemplo esta mañana, la elección de los ministros ordenados por las comunidades era una práctica. Entonces, si yo traigo eso a una vocación hoy en día al ministerio ordenado, diría, pero entonces ahí no hubo vocación, porque ahí no fue Dios quien llamó, fue la comunidad. ¿Ven la diferencia? Renovación de las vocaciones, ¿cómo pensamos la vocación? En un monasterio, la práctica normal, que se ha perdido en la mayoría, es que se escogía a alguien para ser ordenado cuando la comunidad necesitaba de la presidencia de la Eucaristía. Porque la vocación original es ser sujeto, hermano en una comunidad. Cuando la comunidad necesita alguien que presida, no que celebre, que presida la Eucaristía, entonces se escogía a alguien. Fíjense ustedes, entonces la vocación, ¿qué es? ¿Y cómo se descubre?
Entonces ahí nos manda a repensar, renovar, buscar formas. ¿Y eso qué implica? Que me tengo que ir a estudiar la tradición de la Iglesia Católica, porque muchas de estas cosas no son nuevas, pero nos da miedo. Nos da miedo porque si me dicen que no es que Dios me agarró de acá y me puso acá, sino que yo me debo a una comunidad, entonces yo soy sujeto responsable ante esa comunidad, no es ante un Dios abstracto. ¿Y qué consecuencia tiene eso en una iglesia sinodal? Que yo tengo que rendir cuentas a la comunidad. Accountability. Ven, como un concepto me cambia todo. En cambio, si yo digo Dios me sacó y me puso acá, porque yo te voy a rendir cuentas a ti, le rindo cuentas solo a Dios. Entonces, vocaciones, ministerios, carismas, ¿cómo entender esto en una iglesia sinodal? Luego fíjense lo que dice acá. Este reconocimiento y promoción de la dignidad bautismal de la mujer, ¿por qué coloca el reconocimiento en función de la dignidad bautismal? Porque no se trata de hacer un favor a alguien, a una mujer, y se le coloca en un cargo, porque es mujer, y necesitamos una mujer acá. O necesitamos un laico porque todos son curas o religiosos. Se trata de hacerlo porque todos tenemos los mismos derechos y deberes bautismales. Si yo tengo un colegio y resulta que ya no hay en esa congregación quien lleva adelante muchas obras y solo pongo a alguien por necesidad, yo no he hecho ese discernimiento de la dignidad bautismal. No lo estoy haciendo porque reconozco a la persona, sino por la carencia de una persona, que es otra cosa. Entonces ven como una pregunta que parece genérica me está llevando a cosas muy fuertes de relaciones, de dinámicas, de maneras institucionales de entender ministerios, de todo lo que podemos pensar de cambios en la iglesia. Y el tercer bloque del instrumento es participación, responsabilidad y autoridad. Y fíjense que va unido a participación. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué procesos, primero, estructuras e instituciones, segundo, en una iglesia sinodal misionera? Procesos y estructuras. Si yo tengo una institución, estructura, y nunca hago revisión, escucha, consulta, sino cuando viene una crisis, eso es lo que falta, que es lo que me está diciendo acá. Procesos y estructuras tienen que ir unidos. Entonces la estructura llega un momento en que se muere porque nunca tuvo un dinamismo que la animaba, que la actualizaba, que la desafiaba, sino que está igual hace 30, 40, 50 años al día de hoy. Un ejemplo de este ámbito de preguntas: ¿cómo renovar el servicio de la autoridad y el ejercicio de la responsabilidad en una iglesia sinodal? Fíjense la segunda que nos aterriza. ¿Cómo hacer eso? Con la participación de todo el pueblo de Dios. Ahora, agarro esa frase, pueblo de Dios. Ahora más adelante explico un momento sobre eso. Pueblo de Dios en el concilio significa que todos y todas somos fieles, Cristi fideles, y por tanto tenemos el derecho y el deber de participar por igual. No me conceden la participación. Entonces la pregunta dice, ¿cómo ejercer la autoridad, cómo ejercer la responsabilidad al servicio de la participación del pueblo de Dios? Pero ¿cómo puedo servir si no escucho, si no vivo dentro, si no acompaño la vida, si no conozco la realidad? Entonces la pregunta me vuelve otra vez a llevar al plano de las relaciones, de las dinámicas, de los procesos, de los modos de proceder en la iglesia. Y algunas de las cosas que nos invita a reflexionar. Derecho de todos a participar. Derecho. Estamos en procesos de escucha. Es un derecho ser escuchado, no es un regalo, no es una concesión. Es un deber de la autoridad escucharme. Derechos, deberes. ¿Por qué? Por el bautismo. La Carta de Derechos Humanos de la Iglesia se llama bautismo. Entonces, si yo no creo
que tengo el derecho, incluso a veces el deber de hablar, pues entonces no creo en el bautismo. No es que no creo en la palabra, no creo en el bautismo. Entonces, ¿qué se redescubre? Que salen muchos informes y síntesis a lo largo de las distintas fases. Un grupo de obispos dice: no hemos todavía asimilado la teología del bautismo, porque la teología del bautismo generalmente solo se le entiende a que esta persona ahora es miembro de la iglesia y ya, ahí lo dejamos. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? Que adquiere derechos y deberes en las relaciones, en las estructuras, en las dinámicas de la iglesia, en el hacer vida, en el hacer iglesia. ¿Por qué la crisis de accountability, de rendición de cuentas, de abuso? Por no ejercer el derecho de hablar y el deber de ser escuchados. O sea, por no ejercer la dignidad bautismal. Ven como un concepto teológico tiene unas implicaciones muy prácticas. Eso es lo que nos está tratando de poner esta ficha a pensar. Clericalismo, la distancia entre fieles católicos y los pastores, fieles laicos y los pastores. Y aquí, esta palabra fieles, otra vez, Christi Fideles, significa en el concilio cada uno y cada una de nosotros en razón del bautismo. No es el laico, el fiel. Por eso dice fieles laicos. Hay fieles laicos, fieles presbíteros, fieles religiosos, fieles religiosas, fieles obispos, fieles papas. Cada uno en la iglesia es un Christi Fideles. ¿Qué me cambia esa palabra? Una palabrita nada más. Nuevamente, no hay un ejercicio de la autoridad que no signifique la horizontalidad del bautismo. Por tanto, si yo impongo una decisión sin un proceso, no estoy reconociendo la dignidad bautismal. Fíjense que todo gira en torno al bautismo, pero no el bautismo como nos dicen cuando bautizan a alguien, ¿no? El bautismo en cuanto a lo que implica esto en una iglesia sinodal, que es lo que el Concilio Vaticano II nos invita y nos dice. Otra de los ámbitos de discernimiento: cómo promover el ejercicio de estas formas de autoridad propios de una iglesia sinodal y cómo vivir en ellas la relación con la autoridad ministerial de los pastores. ¿Cómo lo puedo promover si no lo formo? Pues si yo no formo una teología de los ministerios desde la perspectiva del servicio y no desde la perspectiva del sacerdocio, que para empezar es la peor palabra que se puede usar porque es presbítero, que es muy distinto, entonces me cambia todo, porque si yo soy el sacerdote no es lo mismo que soy el presbítero, porque la palabra sacerdos implica lo sagrado y ningún ser humano es sagrado, solo Dios. Entonces el presbítero es un sujeto fiel en una comunidad a la cual sirve y le debe. No está hecho para sí mismo, está hecho para una comunidad. Y esto entonces nuevamente me cambia la forma de ejercer la autoridad en una iglesia sinodal. Por tanto, nos lleva a otra cuestión: si no hay una renovación de la teología de los ministerios, no habrá una iglesia sinodal con presbíteros. Seguiremos una iglesia con sacerdotes. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II? Dice: el sacerdocio común de los fieles. Ese es el bautismo, esa es la participación en la que todos estamos dignificados y cualificados como sujetos en la iglesia. Y dice: el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, que nunca se pierde. Entonces, si uno lleva eso a este plano, ¿qué significa? Que no hay un ministerio, en este caso ordenado, que no se entienda primero y ante todo como un fiel más participando del sacerdocio común de todos los fieles. Y dice al final el texto, en el concilio, dice: y el sacerdocio común de los fieles y el ministerial, ambos están ordenados al sacerdocio de Cristo. O sea, para sí ni por sí son. Entonces, si yo absolutizo la figura del ministro ordenado, no solo es que voy contra el concilio, sino que voy contra lo que significa el seguimiento a Jesús de Nazaret, y estoy completamente anulando la teología bautismal.
Entonces ven todas esas preguntas y esos criterios pues, que nos ayudan a discernir realmente lo que la Iglesia hoy en día necesita pensar como ámbitos para la renovación. Y una última antes de pasar a la otra parte: participación, gobernanza y autoridad. ¿Qué procesos, estructuras e instituciones son necesarias en este contexto? Y dice la B.33, que es la pregunta de esa sección: una iglesia sinodal necesita vivir la corresponsabilidad y la transparencia. ¿Cómo puede esta toma de conciencia servir de base para reformar, no dice cambiar, renovar, reformar las instituciones, las estructuras y los procedimientos con el fin de consolidar el cambio en el tiempo? No un maquillaje por un mes, el cambio en el tiempo. Y eso significa procedimientos, instituciones, formas en las que la institución tiene que institucionalizarse. Porque a veces tenemos institución, iglesia, pero no hay una verdadera institucionalización. Es decir, si yo tengo un problema, me da miedo ir a decirlo porque me van a votar. Eso significa que no hay institucionalidad. Si yo tengo un problema, entonces no digo nada porque le puedo hacer daño a otra persona. Y resulta que al no hablar, no se soluciona el problema y esa persona le hace daño a otra más y a otra más y a otra más. La cadena de la cultura del silencio, la cadena de la cultura del miedo, ¿no? Entonces aquí me está poniendo en ese ámbito el horizonte. Si no tenemos procedimientos claros, si no tenemos estructuras que permitan que esos procedimientos funcionen, olvidémonos de una iglesia sinodal tan sencillo como eso. Para poner un ejemplo en este contexto de los procedimientos, ¿cómo se maneja el dinero en la iglesia? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Dónde está escrito? Porque el Código de Derecho Canónico dice que el obispo no tiene la obligación de rendir cuentas a la comunidad. No tiene la obligación. Entonces, ¿qué significa eso? Que una iglesia sinodal tiene que pensarse cómo se hacen reformas en el derecho canónico para que procedimientos sean transparentes y sean en base a esa teología de la dignidad bautismal. Entonces fíjense cómo cada una de estas preguntas que van a ir encontrando tiene ciertamente muchos ámbitos desde donde abordarlas y pensarlas para poder hacer cosas concretas que realmente representen cambios. Algunos desafíos en línea general para verlo en el caso de cada uno y cada una de nuestras vidas eclesiales. Un primer ámbito, ministerialidad y gobernanza en las iglesias locales, sale mucho en todo el proceso sinodal. Cómo se gobierna la iglesia, cómo se entiende la ministerialidad. Si una parroquia es el párroco, ahí hay un concepto de ministerialidad. Entonces, ¿qué hago? Si gobernanza es que no hay rendición de cuentas y quien esté de autoridad de turno hace lo que quiera, entonces, ¿qué significa gobernanza, procedimientos, transparencia? Entonces, son los ámbitos primeros de desafíos. Veamos acá. A la luz de la sinodalidad surge este tema de la pluralidad de los ministerios. Pluralidad. El ministerio ordenado es, en el marco de una comunidad, un servicio específico, pero no es el servicio que agota la ministerialidad en la iglesia. Una iglesia, toda ella ministerial, supone entonces rebalancear las relaciones de autoridad y poder en la iglesia desde el servicio. En el primer milenio existían muchas formas de ministerialidad. En el segundo milenio existían muchas formas de ministerialidad. ¿Por qué nos hemos reducido al ministerio ordenado como casi que lo único que se entiende por ministerio? Entonces, cuando nombran a alguien de párroco, ciertamente es el rey de esa pequeña casa de 4 paredes, porque la comunidad es mucho más grande, ¿no? Y ahí se cree que ese es el mundo. Entonces, la ministerialidad toca el modo como ese párroco se entiende de una o de otra manera y cómo entiende a la comunidad y su rol dentro de esa comunidad. Si hay una pluralidad de ministerios, como decía anteriormente,
y yo tengo en el consejo parroquial ministerios, carismas, servicios, movimientos eclesiales representados, hay un rebalanceo del modo como se ve la realidad, cómo se discierne, cómo se puede tomar una decisión, porque un determinado carisma aporta una perspectiva, un determinado ministerio aporta un problema y se enriquece, y por tanto se llega a algo mucho más completo de lo que pudo haber sido el ministro ordenado párroco y 4 laicos ahí que invitan y ya está para informar. Entonces fíjense lo que implica pensar esta pluralidad como era en el primer milenio. Dice, y es lo que pone en práctica el Papa Francisco, Predicate Evangelium, que es la constitución que reforma a la curia. Cada institución curial cumple su misión en virtud de la potestad recibida del romano pontífice, en cuyo nombre opera con potestad vicaria en el ejercicio de su munus primacial. Por eso, cualquier fiel puede presidir un dicasterio o un organismo teniendo en cuenta la particular competencia, potestad de gobierno y función de estos últimos. ¿Qué significa esas 5 o 6 líneas que cambiaron o abrieron la puerta para todo lo que podamos imaginar? Cuando la práctica de los años 80, hasta que llega Francisco, era nombrar obispos sin diócesis. Alguien que estaba en una parroquia, alguno que tenía 3, 4 años de ordenado, lo ordenaban obispo y lo mandaban directo a una oficina, sea en el Vaticano, sea en la curia, porque ese cargo tenía que ser ejercido por obispos, y empezamos a tener casi que más obispos que nunca tuvieron experiencia diocesana que obispos que tienen experiencia en su diócesis, que son pastores en su diócesis. Eso cambia todo, porque ¿cómo voy a entender cuando un obispo que tiene una diócesis y ve los problemas concretos, cómo lo voy a entender si yo como obispo nunca tuve una diócesis? Y eso es lo que pasaba entre la curia y las diócesis cuando iban en las visitas ad limina. ¿Qué hace esta pequeña reforma? Una puerta inmensa que abre, porque ya dice, no es sobre el poder de orden que se tiene poder de jurisdicción. O sea, yo no ejercito la autoridad en una oficina de la iglesia porque estoy ordenado. Eso cambia todo. Por eso es que ahora hay laicas en cargos que antes era por un obispo con la misma autoridad del obispo que estaba antes. Potestad delegada. Un ejemplo concreto de esto, en mi diócesis en Venezuela, en La Guaira, siempre la saco como ejemplo porque es que lo acabamos de hacer en enero. Las parroquias tienen, o pueden tener, porque ahora que se va a poner en práctica, laicos, laicas que por delegación cumplen lo que se llama párroco sin ser llamados párrocos. Y el párroco, ¿qué significa? El presbítero en una comunidad, quien preside, porque preside la Eucaristía, el presidente de la comunidad es el presbítero, pero el presbítero no significa el director, el presidente, el coordinador, el todo. Entonces fíjense como un pequeño cambio es inmenso de posibilidades para cualquier ámbito de vida eclesial. De este modo, el proceso sinodal entonces nos invita a considerar modos de ejercer una participación efectiva, no afectiva, efectiva en el gobierno y en la misión. ¿Por qué dice gobierno y misión? Primero, porque todo gobierno en la iglesia o gobernanza está en relación siempre a la misión. Un ejemplo tonto, pero que pasa mucho. Una parroquia o en una institución se pide un dinero a Adveniat para comprar un automóvil que lo termina usando a título personal el párroco o la autoridad o el coordinador de esa institución. Y el dinero viene de la gente, porque no viene del gobierno ni de la iglesia. Gobernanza y misión. Lo más simple que podemos pensar, un automóvil comprado para una finalidad pastoral, ahí está esta relación. Por poner uno de los casos más sencillos para entender que todo en la iglesia es pastoral.
Todo en la iglesia es misionero. Misionero no es ir a una tierra donde yo voy a predicar el evangelio y entonces lo demás no es misión. El cambio que hace el concilio es de entender misiones, en plural, a una iglesia que es misionera por naturaleza, como dice Advientes. Entonces, una iglesia sinodal es una iglesia misionera, por tanto, todo cambio que se haga en la iglesia es en función de la misión, no en función de sí misma, autorreferencial. ¿Qué hace el Instrumentum Laboris? Supera lo que fue la instrucción interdicasterial de Roma, Ecclesia de Ministerio, que hablaba de la colaboración, simplemente, colaboración subordinada. ¿Cómo habla el Instrumentum Laboris? La necesidad de crear nuevos ministerios en cada iglesia local, basándose en el principio de la participación diferenciada del triple oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Son cosas distintas, que yo ayude o que yo tenga el deber y el derecho de hacer eso. No es una mera colaboración, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, que implica sacerdote, profeta, rey. Es decir, me da un cambio tremendo, porque el sentido con que hago las cosas cambia mucho y cambia todo, el modo como hago las cosas y por los cuales hago algo o no. Un segundo ámbito es la colegialidad, y este tal vez es el ámbito más fuerte, porque toca directamente a los obispos, y que en América Latina hemos adelantado con distintas estructuras y reformas, como la reforma que se hizo en el CELAM, como las estructuras de la Asamblea Eclesial y la Conferencia Eclesial para el Amazonas, es decir, cómo se entiende el ejercicio episcopal desde una iglesia sinodal. En primer lugar, como dice acá el texto del cardenal Grech, dice que la fuerza del proceso sinodal está en la reciprocidad entre consulta y discernimiento. Un obispo que no consulta y discierne con su comunidad, su diócesis, o un superior o una superiora que no consulta y no discierne en conjunto, entonces estamos aquí con una falta de integración de eso, colegialidad o un gobierno en una vida consagrada, al interior de la sinodalidad. Entonces no es simplemente agregar la palabra, sino lo que implica para el ejercicio de la autoridad, donde está lo que permite conectar esas dos cosas, lo que se llama el sensus fidei. El sensus fidei nos vincula porque entiende a la iglesia como sujeto orgánico, como veremos ahora más adelante. O sea, todos en la iglesia y todas en la iglesia somos sujetos. Si una autoridad en la iglesia toma una decisión sin escuchar y sin consultar, esa decisión es válida, tanto que el Código de Derecho Canónico dice que los superiores y superioras no pueden tomar una decisión sin consultar, aunque después tomen la decisión que quieran, eso no lo dice el Código, ¿no? Pero sí dice que es inválida si no hay consulta. Entonces fíjense lo que me está diciendo acá. Hoy, sensus fidei, que significan procesos de escucha, procesos de consulta, procesos de discernimiento en conjunto, es una recepción del concilio que toca cómo insertamos nuestras formas de autoridad y estructuras dentro de una iglesia sinodal. Toca entonces la incorporación, la participación de todas y todos. El proceso sinodal entonces nos invita a situar la colegialidad episcopal al interior de la sinodalidad eclesial, destacando cómo el ministerio episcopal se cualifica por medio de del testimonio de la fe, no por la autoridad en sí misma. Cuando alguien tiene credibilidad, cuando da testimonio, es capaz de atraer, no por la autoridad en sí misma. ¿Cuánta gente no dice, bueno, esto lo pusieron ahí porque se le pagaba al obispo todo el tiempo? No hay la capacidad de atracción, más bien crear rechazo, porque nunca hubo testimonio. En la iglesia sinodal me está diciendo, las relaciones no son relaciones de poder y de autoridad, sino relaciones que parten del testimonio para construir en conjunto lo que se llama la Universitas Fidelium, todos y todas los fieles,
junto con el obispo esa vida eclesial, o junto con un superior o una superiora esa vida eclesial. El principio entonces de renovación es siempre pensarnos como conjunto, no como fragmentos en la iglesia, y como conjunto en el cual nos necesitamos cada uno respecto del otro para poder ser y viceversa. Para poner un ejemplo de lo que hemos hecho en América Latina, al documento de la renovación y reestructuración que hicimos en el CELAN, dice este párrafo sobre eso específicamente. Con la Lumen Gentium, aquí tienen toda una teología de la recepción del concilio actual, con la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, el Papa Francisco hace que la sinodalidad nos ofrezca el marco interpretativo más adecuado para comprender el misterio jerárquico. Primera idea, ¿desde dónde pienso el ministerio jerárquico? Desde la sinodalidad, ya veremos qué significa. Por eso, dice el documento, como estructura regional, el Consejo Episcopal Latinoamericano quiere renovar de manera sinodal el ejercicio del ministerio episcopal en el marco de la comunión entre las iglesias particulares en el seno de la única y universal iglesia. Otro ámbito de la sinodalidad, la comunión entre iglesias. Si yo vivo en una diócesis y la diócesis solo vive para sí misma, no hay comunión con las otras iglesias particulares. Y sin esa comunión, esa iglesia particular deja de ser iglesia universal, porque la comunión entre las iglesias es lo que llamamos iglesia universal. Entonces, si mi diócesis solo vive para sí, con planes para sí, pensándose en sí todo el tiempo, ahí hay un problema de comunión. Y eso parece que sucede en muchísimas diócesis, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que la comunión entre iglesias, lo podemos ver desde la vida consagrada, cómo hacer para que la comunión entre las distintas formas de vida consagrada, comunión, ¿ven? Si no hay eso, ese ámbito, no hay sinodalidad, hay una iglesia piramidal. Y luego dice, necesitamos situar la colegialidad episcopal en el marco mayor de una eclesialidad que tenga como centro a todos los fieles que integran el pueblo de Dios, el Papa, los obispos, presbíteros, diáconos, vida consagrada, laicado. Esto es lo que les decía anteriormente de la palabra fiel, Christi Fideles. Una iglesia sinodal entiende que todos somos sujetos, Christi Fideles, por el bautismo y por tanto cómo crear una eclesialidad, o sea, un tejido eclesial que suponga una dinámica en conjunto, relaciones comunitarias, discernimientos en grupos, escuchas no solo al interno, sino a la sociedad. Entonces, una palabrita, si el Papa es fiel, tiene que escuchar. Ahora, si ahí me dijera que hasta el obispo llega la palabra fiel, pero luego el Papa no es un fiel más, estamos en la iglesia preconciliar, el Papa allá arriba. Y aquí lo que me está haciendo es, recuperando la dignidad bautismal, significa una horizontalidad bautismal en la diferencia de vocaciones, dones, servicios, carismas, ministerios. Eso quiere decir que esa diversidad no se entiende sin el bautismo que nos iguala en derechos otra vez y deberes. Y entonces fíjense que dice, integran el pueblo de Dios. El concepto pueblo de Dios no son los que están por allá y nosotros estamos en este salón que no somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios como concepto son la totalidad de los fieles, todo eso que tienen ahí, al servicio de una comunidad, de una sociedad, de una realidad específica, pero como totalidad. Como totalidad significa que si yo en una estructura comunitaria no tengo a un laico o laica, sino todos son religiosos o todas son religiosas, el problema es que ahí no hay pueblo de Dios. ¿Ven la implicación? Una palabrita, no hay pueblo de Dios. Es como si el obispo dijera, yo gobierno, pero yo no necesito visitar a las comunidades. O el párroco dijera, yo soy párroco, pero a mí no me interesan las 200 comunidades diferentes que tengo en mi parroquia. No hay pueblo de Dios. Entonces, cuando decimos pueblo de Dios, no es una persona y el resto es el pueblo de Dios.
cómo me integro de modo tal que todo lo que haga lo haga como un fiel más en interacción con el resto de los fieles. Si ese resto de los fieles no está en todo lo que haga, no somos pueblo de Dios. Eso es muy duro, porque eso significa que el ejercicio de cualquier autoridad en la iglesia, cualquiera que sea, no puede realizarse sin la participación del resto de los fieles. Y eso supone escucha, discernimiento, consulta, tomar consejos, preguntar tantas cosas en esa diversidad de sujetos. No sé si hacemos pausa o sigo, como quieran. Como quieran, seguimos. Quedan como uno más, pero largo. Y después la parte más reflexiva general. Esto, ok. Este es tal vez el desafío más grande que surge del proceso sinodal. O sea, esto es algo nuevo que surge de lo que estamos viviendo. La restitución. Estamos acostumbrados a que hacemos algo, terminó en algún documento y ahí se quedó. Luego lo aplicamos y ya, se acabó. Restitución supone una devolución siempre, ¿no? Entonces, si hago un documento, devuelvo a quien había escuchado para hacer ese documento. Por ejemplo, después de hacer un proceso de discernimiento en una institución de la vida consagrada, una orden, cualquiera que sea, y se produce una decisión, la restitución sería cómo devuelvo eso para pasar nuevamente por procesos de verificación. Imagínense que yo estoy aquí sentado y me traen 10.000 consejos, pero yo no participé en nada, ¿no? Me llegan los papeles. Escribo un documento y después cuando lean el documento dice todo lo contrario a lo que llegaron en esos papeles. Entonces, ¿qué hace la restitución? Es un mecanismo de consenso y verificación que respeta el aporte del otro y de la otra en el modo como hacemos todo en la iglesia. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay restitución? Me llega un caso de abuso, lo meto en la gaveta, porque como no hubo restitución, nadie sabe que eso está en la gaveta. Ven una palabrita, una dinámica eclesial, un procedimiento. Entonces la restitución surge porque cuando se inicia el proceso sinodal, el cardenal Grech, en la apertura del sínodo, hace esta gran pregunta que tienen ahí, la leo despacio, porque es la clave para entender lo que implica una iglesia sinodal que tenemos que construir y que todavía no sabemos cómo, pero este es el horizonte. Él dijo, ¿qué pasaría si en lugar de terminar la asamblea entregando el documento final al Santo Padre, diéramos otro paso, el de devolver las conclusiones de la asamblea sinodal a las iglesias particulares de las que partió todo el proceso sinodal? O sea, en un sínodo normal y corriente se termina con un documento conclusivo, se le entrega al Papa, el Papa hace una exhortación posinodal. Eso es lo tradicional. Ahora me está diciendo, antes de entregarlo, ¿por qué no se lo devolvemos al pueblo de Dios? O sea, a todos los que participaron. ¿Qué significa eso? Que cuando yo devuelvo algo y yo leo que ahí no está lo que yo dije, me pueden reclamar, ¿no? Entonces la restitución es un mecanismo de rendición de cuentas de alguna manera, o de testimonio, de mantener el testimonio o de dar testimonio de las voces que hablaron. Eso es lo primero que dice ahí al inicio, ¿no? En este caso, ahora viene aún más el desafío. El documento final, o sea, ya después de todo el proceso, iría al obispo de Roma, que es siempre y universalmente reconocido como el que emite los decretos establecidos por concilios y sínodos, ya acompañados del consenso de todas las iglesias. Fíjense lo que esto implica. ¿Cómo se llega a un consenso? ¿En una semana? ¿En un mes?
puede tardar muchísimo tiempo, pero ¿dónde está el valor? Que lo que el Papa recibe es fruto de mucho diálogo, mucha escucha, mucha comprensión, mucha apertura, mucha conversión, para poder llegar a aquello en lo que concordamos, que luego entonces el obispo de Roma recibe como un fruto que representa a la iglesia en todas partes. Es muy distinto a que venga un documento donde lo escriben, como solía hacer alguien en Roma, en una oficina, y cuando el documento venía para cualquier ámbito de la iglesia particular, bueno, ¿y cómo aplico esto? ¿Pero por qué? Bueno, porque esa persona no siquiera conoce lo que es una diócesis o lo que es lo que sea en la iglesia. Restitución. Restitución supone entonces esta cultura del consenso. Y ahora continúa aún más fuerte. Además, el consenso sobre el documento no podría limitarse solo al placet del obispo, sino extenderse al pueblo de Dios, al que convocó de nuevo para cerrar el proceso sinodal, en este caso pues el sínodo abierto en el 2021. O sea, no se logra con un simple voto, no se logra con el hecho de que el obispo, por ser ordenado, ya diga sí y ya con eso basta. Esta mañana ponía el ejemplo de uno de los eclesiólogos más recientes e importantes en la gregoriana del siglo pasado, suena lejos, pero bueno, hace unos años cuando yo estudié estaba ya todavía, Ángel Antón, y él hizo un artículo sobre las conferencias generales del episcopado latinoamericano y dijo: cuando ha habido consulta, escucha y discernimiento han tenido recepción, cuando no ha habido eso ha sido escasa la recepción, que fue lo que pasó con Santo Domingo. Entonces aquí me está diciendo el texto que el consenso no se logra porque alguien por su autoridad diga este es el documento, ahora queda aplicarlo. ¿Cómo se logra entonces? Continúa: el obispo de Roma, principio de unidad de todos los bautizados y de todos los obispos, recibiría un documento que manifiesta conjuntamente el consentimiento del pueblo de Dios y del colegio episcopal. Pueblo de Dios, colegio episcopal. Acabamos de tener las asambleas continentales. ¿Y cómo fueron las asambleas continentales con ese esquema? Primero se hacía la asamblea continental, donde los obispos al menos debían participar, y eso fue la asamblea. Y después 2 días o 3 días, en algunos casos, donde los obispos tenían una sesión entre ellos y se ratificó el documento que había salido de todos. Esa es la dinámica: consentimiento del pueblo de Dios y del colegio episcopal. ¿Cómo se da ese consentimiento? Esto no significa que el obispo ya, porque le entregan algo lo va a aprobar, o el superior o la superiora porque le entregan algo lo va a aprobar. Es si el obispo, si ese superior o superiora participaron con el resto de los fieles en la construcción de ese documento, para esa persona no será ajeno lo que luego se apruebe. Pero si no participó y le llega al escritorio un documento, ¿cómo puede entender todo lo que está ahí escrito y lo que llevó a que eso esté ahí? Entonces, por eso habla de consentimiento del pueblo de Dios y del colegio episcopal. Sería un acto, y aquí está Lumen Gentium completico, sería un acto de manifestación del sensus omnium fidelium, o sea, del sentido de la fe de todos los fieles, no solo de algunos, que sería también al mismo tiempo un acto de magisterio de los obispos dispersos por todo el mundo en comunión con el Papa. Ese párrafo es para hacer una tesis, porque tiene toda una riqueza y un cambio que trae la práctica del primer milenio, trae el Concilio Vaticano II y da un paso más adelante que nace del proceso que estamos viviendo. Aquí entonces tenemos una cultura nueva, porque se trata de una cultura en la que hay que crear consensos, y la restitución es esa dinámica que nos permite llegar poco a poco a un consenso.
¿Por qué poco a poco? Porque la restitución, dice el documento que se hizo para la etapa continental, fue hecho con esa naturaleza, ese propósito, supone que se recoge y se restituye a las iglesias locales lo que ha dicho el pueblo de Dios de todo el mundo. Se recoge y se restituye. Lo que anteriormente explicaba, si yo recibo, pero cuando restituya aquello, me dicen, pero este 95% de lo que está ahí, yo no sé de dónde salió, porque ninguno de los consultados dijo eso, la restitución me pone en un conflicto, ¿no? Entonces, cuando yo vaya a restituir, yo tengo que leer 10 veces ese documento y asegurarme que soy fiel a las voces que han hablado para que ese documento se haya escrito. Eso es un mecanismo, de alguna manera, que podemos llamar de rendición de cuentas de la autoridad. Porque la autoridad tiene que hacer un proceso real, porque la restitución le cae a él o a ella. Entonces fíjense cómo una palabrita implica una dinámica nueva, no asimilada en la iglesia todavía, un inicio, y tiene como finalidad, como pueden leer, colaborar con la construcción de consensos eclesiales de todo el pueblo de Dios a través de procesos orgánicos de interacción y de comunicación entre todos los fieles y a todos los niveles. Imagínense, escucha, una primera dinámica comunicativa, luego discernimiento, diálogo y discernimiento, luego construcción de ese discernimiento de consejos que tomo de eso discernido para mejorar, para crecer, para cambiar, y luego la ejecución de ese proceso en una decisión. Todo eso que va haciéndose es para construir consensos, pero al final vamos a suponer que no se llega al consenso. La restitución permite iniciar el proceso. Eso lo hacía San Cipriano, obispo, en el primer milenio. El mecanismo, sin llamarse restitución, pero de consenso, hasta que se logre un consenso, volvemos otra vez al proceso. ¿Por qué? Porque en la iglesia, si no queremos la iglesia monárquica que por muchos años tuvimos, o la iglesia piramidal, como se llamaba antes del concilio, necesitamos crear una cultura donde las decisiones se construyan, no se impongan por una persona. Por eso la restitución no termina entonces necesariamente, y aquí lo dejamos, no termina necesariamente con una decisión y ya, se acabó. Es una dinámica permanente. Una iglesia deja de escuchar, una iglesia se muere. Una iglesia deja de discernir, deja de transmitir la fe según la época en la que vive. O sea, son dinámicas permanentes, por tanto, la restitución no es el cuarto paso después de hacer 3. Es lo que permite reiniciar el proceso hasta ir logrando consensos. ¿Cuándo termina? Nunca. Porque el día en que la iglesia diga, hasta aquí llegamos y ya tengo la solución a todo, esa ya no será la iglesia de Jesucristo. Entonces, para que el proceso sea lo que la iglesia es, necesita siempre una lectura continua de los signos de los tiempos, de la época, y una renovación, una conversión y una reforma permanente. Eso es lo que permite la restitución como una dinámica permanente de ahora en adelante, en la medida que la pongamos en práctica. Agradecemos a Rafael por estos elementos que nos ha aportado. Hacemos un breve silencio para anotar comentarios, dudas, preguntas, ¿sí?, curiosidades, y después iniciamos el diálogo. Vamos al descanso. Vamos al descanso y luego venimos a conversar.